¿Reciben ustedes esta denuncia, demanda que ha puesto Mireya Pazmiño en contra del presidente de la República, de varios funcionarios ya por peculado? Ella ya presenta presunciones claras y con esa actitud va a la Fiscalía General del Estado. Yenet, muy buenos días y buenos días a los que ven el programa. A ver, primero hay que entender que esto viene de un proceso principalmente político, y eso es importante que la ciudadanía lo reconozca, porque el timing no es coincidencia, ¿verdad? Primero, hemos demostrado, y durante los 10 últimos días, ayer se cerró ya el proceso de pruebas dentro de la Asamblea Nacional, las pruebas, las comparecencias, la documentación que se entregó, demostrando que no hay absolutamente nada en contra del presidente de la República, mucho menos por un tema de presunto peculado por el caso Flopec. Por lo tanto, el que llegue a Fiscalía es totalmente, quiero utilizar una palabra políticamente correcta y delicada para la audiencia, pero digamos que es inverosímil el tema, y justo pasa el día después que sus socios en la acusación política, sus socios políticos en ese proceso del juicio, le dan la espalda y la denuncian a ella por el tema. Entonces, te soy honesto, y esto lo digo más como persona, en una opinión personal que como viceministro, me parece que está buscando alguna manera de mandar la atención a algún otro lado, porque es a ella la que ahora están acusando, los que, insisto, en su momento fueron sus socios del proceso. Ahora, en esto, ¿cómo abona esto a la evaluación, al sentir, a la decisión que finalmente se tomará en torno al juicio político? Desde las distintas instancias de gobierno se dice que se ha debilitado. Desde la oposición dice que no han cambiado su posición. Digan lo que digan, van a votar a favor del juicio político. Bueno, hay dos elementos. Primero, y empezando por lo último que mencionas, los que hacen una oposición de ese tipo claramente no sienten ninguna responsabilidad con el Estado ecuatoriano, porque la decisión debe tomarse en virtud de las pruebas, de las evidencias, de los hechos, del derecho, que es lo que se ha hecho estos 10 días. La presentación de la documentación, de las evidencias, lo que hace es mostrar a los legisladores, más allá de la parte política, de la parte de comunicación, que muchas veces se dice en ese contexto, ahora que se ven las pruebas es en virtud de eso, que en los próximos 10 días la Comisión de Fiscalización tendrá que hacer su informe, que solo en virtud de la disposición de la Corte Constitucional, solo debe incluir elementos del presunto peculado sobre el caso Flopec, nada más. Con ese informe, recién los legisladores en el Pleno tendrán que leer el informe, ver las pruebas, escuchar los descargos del presidente de la República y entonces emitir su opinión. Si ya están dando su opinión antes de ver siquiera eso, están demostrando que no tienen la intención de decidir en virtud de la verdad y el derecho, sino de sus intereses politiqueros. Dicho eso, efectivamente se ha ido debilitando el proceso, pero no por realmente nada político hasta ahora, sino por un trabajo técnico, jurídico, porque una cosa era lo que se decía antes, cuando la mayoría de legisladores ni siquiera habían visto la documentación del proceso, sino lo que opinaban otros de medios de comunicación. Ahora que les ha tocado escuchar las comparecencias, revisar los documentos, las cartas certificadas y aquellos elementos que van demostrando la verdad, muchos en ese ejercicio de responsabilidad, que sí, no todos son responsables, pero muchos de los legisladores de distintas bancadas van identificando que no hay absolutamente nada y por lo tanto, aun cuando puedan tener diferencias políticas o el presidente de la República, entienden que un juicio tiene que enmarcarse dentro de las causales de autoridad y aquí no hay nada. Ahora, bueno, pues eso lo tendrá que decidir en un principio la Comisión de Fiscalización. Entiendo que eso se tiene que decidir esta semana, luego habrá 10 días más para elaborar un informe que finalmente se presenta al Pleno de la Asamblea Nacional. Hay una cosa ahí, yo no sé si desde el gobierno siento que ya por anticipado saben que a pesar de la documentación presentada, de los testimonios presentados y de estas cosas que están pasando con los asambleístas de oposición, finalmente va a terminar yendo el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Lo digo porque varios asambleístas dicen el presidente va a dar la cara, va a venir aquí a dar su testimonio y va a dar algunas sorpresas, algunos datos, alguna información importante, dijo Flores, el asambleísta. Sí, efectivamente, ayer se cerró ya el periodo de prueba, desde ahí corren 10 días para que emitan el informe, que ojo, son 10 días máximo. La comisión podría lunes, martes, miércoles ya emitir. No creo que antes de eso, soy muy sincero, pero en ese plazo de 10 días emite el informe, desde ahí corre un plazo para que el presidente de la Asamblea, que ya toma conocimiento del proceso, convoque al presidente de la República. Entonces, es parte del proceso que el presidente asista y al Pleno sí va a ir. No fue a la comisión, no como algunos decían porque no le da la gana de asistir a la Asamblea, sino porque en el proceso parlamentario corresponde que el presidente vaya al Pleno. Pero esta ida al Pleno es previa al juicio político. Previo a al debate y
a la votación. Ah, ok. Sí, entonces desde que el presidente va hay 72 horas de debate y viene la votación. Pero a menos de que la Comisión de Fiscalización recomiende que no haya, no, ese que no se informe, vaya el proceso. a pesar de que no podría no estar de acuerdo, la ley establece que ese informe no es vinculante. Entonces, aun cuando la comisión recomiende no avanzar, va al pleno y va a haber la votación. Okay. Lo que pasa es que sí, debería, en lógica, si es que el informe dice no, influir sobre los asambleístas, a decir, bueno, aquí no hay nada. Sin embargo, igual el presidente, no solo por el trámite, sino porque su deseo es que los ecuatorianos conozcan la verdad de su boca. Él quiere hablarle a los ecuatorianos y a los asambleístas y decirles todos los elementos que han venido sucediendo. Así que vamos a tener al presidente de la República en su defensa y luego esa votación. Nosotros, y aquí creo que es importante mencionar, algunos medios de comunicación ya ayer hacían matemáticas, nos suman, restan. Nosotros del Ministerio de Gobierno y del Gobierno en general hemos aprendido con experiencia política, los votos se cuentan luego de la votación. Mientras tanto, lo que hacemos es continuar en una defensa técnica, jurídica, en virtud de los hechos, para que más asambleístas vayan identificando que aquí lo que hay es una intención politiquera de un grupo específico, que para colmo ya se está peleando entre ellos, y no un caso real. Ahora, dentro de este proceso van a ocurrir algunos cambios, entre ellos la dirección de la Asamblea Nacional tiene que tener un cambio. Es decir, Saquicela, a pesar de que ya anunció que se va a presentar también nuevamente para la reelección, hay otros asambleístas que también aspiran a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Estos cambios, esta pugna por ocupar la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea Nacional, ¿cómo influirá en este juicio político? ¿Qué cálculos hacen ustedes? Es absolutamente parte de todo el proceso legislativo. Y aquí también salen personas malintencionadas a veces a cuestionar. Por ejemplo, ayer el ministro de Gobierno estuvo en la Asamblea, ¿no? Ya en redes decía, va el ministro ahí a arreglar el juicio. Iba a comparecer ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales, porque en este momento uno de los proyectos más importantes y realmente de lo que más nos preocupa a nosotros en este momento dentro del área de seguridad son estas enmiendas que buscan que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con policía en el combate a la delincuencia de manera permanente. Eso como un elemento. Como otro tenemos la ley de primera infancia que busca reforzar el trabajo que la Secretaría de Nutrición Crónica Infantil está haciendo ya con más de 400,000 niños y 200,000 madres. Y en eso, sin duda, que parte de las conversaciones legítimas, de hecho, parte de mis funciones legales son la articulación con funciones del Estado, está las conversaciones de las bancadas por la nueva configuración de la Asamblea, que puede que el juicio político termine unos días antes o unos días después, ¿verdad? Porque son tiempos, son plazos máximos. Y en eso sin duda que los señores asambleístas están conversando y en esas conversaciones identifican seguramente afinidades, posibilidades de trabajo a futuro y estos choques que se empiezan a ver entre partidos internamente o incluso entre socios, seguramente tienen mucho que ver con este proceso en el que muchos de ellos están buscando apoyos no solamente para la presidencia de la Asamblea y el CAL, sino también para la conformación de las comisiones que se va a dar el 14 de mayo. Ahora, pero bueno, lo que sí ahí no hay esperanza es que el gobierno nacional pueda de alguna manera mejorar el bloque que tiene ahora, seguirá siendo débil políticamente dentro de la Asamblea Nacional, lo cual prevé que seguirán habiendo oficialista, problemas. Efectivamente, me parece que es irreal. O sea, un bloque oficialista de mayoría, me parece que es irreal. Sin embargo, hay que entender que las democracias funcionan así. Vamos, para dar un par de ejemplos, Alemania, son 6 o 7 grandes partidos que tienen que conformar dentro del Parlamento coaliciones de trabajo. No necesariamente hay que tener un bloque de 70 asambleístas para lograr acuerdos específicos, y esto es lo más importante, que el ministro Cucalón lo venimos diciendo hace mucho, y parece que de a poco los asambleístas van entendiendo esa figura. Aquí no hay que ser un gran bloque que todo el tiempo estemos unidos como partido, pero que sí entienda que hay temas comunes. El tema de las Fuerzas Armadas es clave. Otro donde parece que vamos a tener algo de coincidencias es de este proyecto de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que hace poco, junto y en uno de estos temas históricos realmente bastante positivo de las mesas de seguridad, donde estuvimos todas las funciones del Estado, incluso el presidente de la Corte Nacional, de la Asamblea, ese proyecto ya está en la Asamblea y esperamos sea uno de esos que demuestre que se puede trabajar en conjunto y se puede lograr mayorías en virtud de proyectos. El tema de la ley de primera infancia, lastimosamente se perdió la oportunidad de la reforma a la LOES en la comisión durante el año de trabajo no se lograron un buen proyecto. Esperamos pronto seguir trabajando en este tipo de cosas y es ahí donde nosotros nos enfocamos, en lograr
acuerdos en virtud de temas que le convienen a la ciudadanía y que por lo tanto sí, aunque el bloque oficialista pasar de los 24 a 70 es bastante irreal en estos meses, que se pueda con distintos bloques de la Asamblea, como ya se hizo en su momento al inicio del gobierno, pero reforzando y mejorando las relaciones y los temas, lograr aprobar legislación que sea favorable para los ecuatorianos y que sobre todo atienda el problema de inseguridad, que es el que más nos preocupa en este momento. Ahora, yo le planteo una cosa, ¿sí? Y yo creo que necesitamos darle un giro a la política ecuatoriana. No es fácil, porque aquí nadie jala para el molino del Ecuador, todo el mundo jala para el molino propio, ¿sí? Pero mire, usted ha hablado de algo que puede resultar interesante, y se lo planteo, y además ha citado un parlamento en otro país, el alemán, me parece que... Yo he estudiado algunos parlamentos, el danés, por ejemplo, ¿sí? En donde también se manejan las cosas, pero se manejan transparentemente. Correcto. No se hacen las negociaciones por debajo de cuerda, es decir, poniendo el ejemplo usted, necesitamos que se apruebe esta normativa o esta reforma para que los militares puedan participar activamente y permanentemente en el combate a la delincuencia. Eso no se hace gratis, y no hablo de dinero, o sea, no se hace a cambio de nada. Pero si usted lo pone sobre la mesa y le dice, a ver, señores, no sé, Partido Social Cristiano, encárguese usted de la seguridad. País, ahí está el Partido Social Cristiano encargado del área de seguridad, presénteme un plan y rinda cuentas. Y de esa manera también, es un acuerdo, a cambio de eso hay una aprobación de esa normativa y una participación activa de esa otra parte política en la acción. Y no esto de que a mí me das los hospitales, yo te apruebo la ley de los militares, pero a mí me das los hospitales, no me fiscalizas en nada, ojo, cuidado, me vas a mandar ahí la Contraloría o cualquier cosa, yo me gano mi platita por acá y te dejo, ¿qué tal te parece? Te doy ese beneficio. Eso es lo que pasa. Así se hace hoy la política. Y todo escondido. Bueno, no con ¿sí? este gobierno, por eso creo que algunos nos quieren sacar a patadas, no solamente que enfrentamos a la delincuencia organizada y el narcotráfico, y hay, voy a tocar el tema, no estoy evadiéndolo, pero una cifra. 30 a 50 toneladas era el promedio que los gobiernos anteriores capturaban por año al narcotráfico. El gobierno del presidente Lazo en menos de 2 años lleva más de 412 toneladas capturadas. Tampoco hacemos ese juego de los repartos. Por eso creo que algunos sectores políticos quieren sacar al presidente como sea, pues se les acabó el negocio y la forma de hacer política, pero coincido plenamente, Janet, en que necesitamos un proceso de maduración política, y en ese proceso de maduración la transparencia y el integrar bloques legislativos que legítimamente han sido parte. Mira el ejemplo de Colombia, me parece interesantísimo lo que mencionabas de Dinamarca. En Colombia, el segundo candidato a la presidencia de la República tiene un escaño asegurado en el Senado, porque se entiende que se requiere de una cogobernabilidad de los sectores políticos para alcanzar acuerdos que permitan trabajar por la ciudadanía y no por cada uno. Es algo que tenemos que trabajar sin duda en el proceso de maduración, y que tanto la ciudadanía, los medios y los políticos entiendan que cuando se conversa tiene que conversar en virtud de los beneficios al país y de lograr objetivos comunes, no solamente intereses partidistas. Claro, es, digamos, y dentro de la estructura del Estado, ¿sí? Es correcto. Perfecto. Vamos a aprobar la ley para que los militares puedan participar activamente en el combate a la delincuencia. Perfecto. Necesito un viceministro en el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿sí? Ese viceministro va a ser, y pongo solamente un ejemplo, social cristiano o pachacútico, lo que usted quiera, pero da la cara, presenta un plan, se le ve en acción, se le ve colaborando para que la normativa que aprobaron funcione, y no todo el tiempo conspirando y solamente viendo y protegiendo sus propios intereses. Esto tiene que cambiar. Es interesantísimo, Y y sin duda es parte frente. de una democracia sólida, de una democracia madura, de las democracias que funcionan en el mundo, porque se entiende que, además, conforme vamos avanzando en el tiempo, se nota mayor polarización, más partidos políticos, más representatividad, y por lo tanto pensar que sin acuerdos, como bien mencionas, legítimos, sobre la mesa, transparentes, conversando públicamente, es difícil que se logren acuerdos que logren una mayoría y que el país gane, en lugar de estar en este constante ejercicio de traba por puros intereses partidistas. Pero bueno, esa sería otra forma, ojalá, pues esta es solo una idea, ahí como dice el viceministro, pues hay ya ejemplos que funcionan en otros países. Uno dice, pero ¿cómo funcionan en otros países? ¿Cómo la oposición trabaja con el gobierno? ¿Cómo hacen eso? Bueno, con acuerdos transparentes, ¿sí? Y cuando las cosas no funcionan, ¿quién queda mal? Esa oposición, ¿sí? Que no hizo bien las cosas, y eso le da más poder al gobierno para poder exigir la toma de otro tipo de decisiones. En fin, hay
el agua tibia ya está inventada, pero aquí el problema es que aquí la política no se quiere hacer de manera derecha, se quiere hacer en esta especie de delincuencia organizada. Y lo digo con toda la responsabilidad de lo que mis palabras pueden causar. Pero quisiera volver al tema político actual, viceministro, para poder ir pensando qué es lo que va a pasar después. Porque esa es otra cosa y otro defecto de los políticos en el Ecuador. No nos quieren decir qué va a pasar después. Entonces dicen, perfecto, vamos a destituir al señor Lasso. ¿Y después qué pasa? ¿Sí? Vamos a ir a la muerte cruzada, dice el presidente Lasso. Perfecto. ¿Y qué pasa con nosotros luego? ¿Qué va a pasar con la estabilidad económica, con el trabajo, con el empleo, con la inversión, con todo? ¿Cuál es el análisis y la visión que tiene en este caso el gobierno? Plenamente de acuerdo. Y desde ese sentido, para nosotros los ecuatorianos y particularmente los que somos parte del gobierno, el juicio político es un tema más. Es uno de los temas que está sobre la mesa, es una coyuntura inmediata, sin duda llama la atención, pero no es la principal preocupación. Les digo seriamente, la principal preocupación del gobierno nacional es la seguridad. Por eso, ayer el nombramiento de los generales Bravo y el general Moncayo, que se integran al equipo de gobierno para trabajar por la seguridad. Hoy hay una reunión importantísima del COSEPE, donde se analizará el tema de declaratoria como terroristas de los grupos delictivos organizados más peligrosos del país. Se está trabajando en legislación antilavado de activos para reforzar el trabajo que actualmente hace la policía, la UAF y la Fiscalía General del Estado. Se continuará en este sentido trabajando. En pocas semanas tendremos ya 8.500 policías nuevos integrados, que es casi un 20% más de la fuerza policial a lo largo del país, y se irán tomando ciertas medidas que por razones de seguridad no se pueden publicar todas, pero en estrategias puntuales que están dando resultados. Del caso de Esmeraldas, por ejemplo, tenemos ya 2 semanas con cifras tremendamente positivas del trabajo y la intervención de Fuerzas Armadas y de la policía en esa provincia. Seguiremos haciéndolo para replicarlo en todas las provincias del país y lograr finalmente dar a los ecuatorianos paz. Además, reforzando estos temas de trabajo con la desnutrición crónica infantil, que es parte de los proyectos claves del gobierno que se viene trabajando. A veces los critican por falta de comunicación, pero ya hay más de 200.000 madres integradas con las que trabajamos. La ley de primera infancia que va a reforzar eso. Vamos a tener algunas noticias las próximas semanas justamente respecto a cómo vamos a seguir trabajando para generar empleo, para generar mayor inversión, para atraer más capacidad de producción y sobre todo exportaciones con tratados como los de China, como los de Corea, en lo que el gobierno está enfocado, que es finalmente dar seguridad y bienestar a los ciudadanos. Me quedo con eso. Gracias, viceministro, por estar esta mañana con nosotros. Y justamente para contarles que en minutos vamos a conversar con el nuevo secretario de Seguridad, Wagner Bravo.